Seguimos contigo aquí en Prueba de Fuego. Soy Jorge Rodríguez y la presidenta Dina Boluarte se ha negado a que se revelen detalles de su historial médico, y esto dentro del caso de la operación. No sabemos si por temas de salud o estética. Ahí hay dos versiones que seguramente todos los peruanos queremos conocer. Vamos a analizar este escenario con el doctor Francisco Álvarez, abogado penalista. Bienvenido a RPP, doctor Álvarez. Muchas gracias por la invitación, Jorge. La presidenta Dina Boluarte se ha negado, ¿correcto?, a que se revelen estos detalles de su historial médico. ¿El Poder Judicial puede obligar de alguna manera al doctor Cavani a que dé a conocer esto que todos los peruanos queremos saber? Claro, el Código Procesal Penal en el artículo 165 establece que los abogados, los ministros de culto y los médicos y una serie de sujetos estamos obligados a guardar el secreto profesional, de tal manera de que solamente se puede levantar esta sección a través de una resolución judicial debidamente motivada. Correcto. En un principio lo que entendemos es que la audiencia judicial que se ha desarrollado, según tengo entendido, hace unos días, ha versado sobre si en efecto el médico puede estar dispensado o excepcionado para declarar todo lo conveniente en relación a la posible intervención médica de la presidenta, o si por el contrario el Poder Judicial entiende que esta operación en sí forma parte de ese núcleo de la confidencialidad que no cualquier persona podría tener acceso a conocer la intimidad médica de una persona. Ajá. Es un tema que, aunque parecería bastante peculiar, no es tan poco novedoso, porque en realidad sí es posible que el Poder Judicial levante esa dispensa o esta excepción para que el médico pueda en efecto dar a conocer los detalles de la operación quirúrgica de la presidenta. Y sobre ese punto, entonces, más allá de la negativa de la presidenta Dina Boluarte, ¿hay una manera legal a través de la cual el Poder Judicial puede exigir al médico que se levante este secreto? Claro, pero hay dos momentos que me interesa bastante resaltar. Por favor, ¿cuáles son? El primer momento es el momento de la operación, el acto médico en sí mismo, ¿correcto? Y hay que situarnos en un segundo momento, que de hecho es parte de la investigación de la Fiscalía, que tiene que ver con que si la presidenta le hubiera pedido al médico cualquier acto para ocultar la historia médica. Entonces, hay que tener en cuenta que son dos momentos diferentes. De hecho, una colaboradora de la presidenta de la República ha declarado que la misma presidenta en algún momento toma el historial clínico del médico y se lo lleva, literalmente. Es lo que ha declarado una colaboradora muy cercana de la mandataria Dina Boluarte. Claro, en efecto. Entonces, hay que diferenciar ahí el acto médico de una solicitud posterior que podría ser considerado como un acto de encubrimiento que habría realizado presuntamente el doctor Cavani. Así es. Sobre lo segundo, no recae ahí el ámbito del derecho al secreto profesional. Es más, sobre eso podría estar o podría haber declarado sin ningún problema. Todo acto de perturbación de la justicia puede ser un acto que puede declarar sin ningún problema el médico. Ahora, lo primero, que es el acto médico en sí, en principio hay que dar una idea clara. Si es un acto médico que no tiene vinculación con ningún hecho delictivo, por supuesto que rige la confidencialidad de manera plena. Que no es este el caso, por cierto. Aparentemente no, porque una de las tesis de la Fiscalía, que no sé si ya se ha concretado, por lo menos en una disposición, es que podría ser también parte de un intercambio de favores. Es decir, el médico le habría dado la operación a la presidenta, que no sabemos si la ha pagado o no la ha pagado, a cambio de que él también podría haber recomendado personas para que ingresen al aparato público. Exacto. En ese acto ya no estamos hablando solamente de un acto médico, sino estamos hablando de un acto médico que está condicionado o relacionado con un intercambio de favores. Entonces, si la Fiscalía lo postula o lo hubiera postulado así, sin ningún problema el Poder Judicial podría levantar la reserva al secreto profesional y que el médico pueda declarar sin problemas. Sin embargo, una decisión intermedia podría ser que el propio juez pondere el derecho a el secreto profesional que le corresponde al médico y que disponga que el Ministerio Público precise si hubieran otros medios que podrían llegar al mismo punto, es decir, a conocer si la presidenta en efecto tuvo o no la operación quirúrgica y que sean menos lesivos. Por ejemplo, que el Ministerio Público pueda llegar a esa misma verdad o esa misma convicción a través de la declaración de testigos o a través de otros documentos externos que periféricamente puedan dar cuenta del abandono del cargo, claro, o en efecto de la operación. Pero eso es algo que el juez podría decidir
incidir como una medida salomónica. Sin embargo, también podría ceñirse únicamente a analizar si levanta o no la reserva del secreto profesional en este caso. Porque estamos hablando del secreto profesional, pero seguramente y en toda clínica hay documentos de registro, ¿correcto? Claro. Que pueden ayudar también en la investigación, que no necesariamente están dentro de un proceso de reserva. Claro, en efecto. Por eso es que también hay que ver qué tipo de información es la que ha pedido la misma Fiscalía al Ministerio Público. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de las imágenes que registran el ingreso de la presidenta, por ejemplo, me pongo a pensar, un ticket que demuestre que un carro de la Presidencia de la República ingresó a la clínica Cavani, todos son elementos periféricos que en sí mismos no afectan el contenido del derecho a la reserva de la información médica que recae sobre el médico Cavani y que obviamente también recae sobre la presidenta. Pero hay que verlo, porque como tú sabes, la misma audiencia judicial ha sido reservada, que hasta el día de hoy no entiendo por qué, porque en realidad lo que se discutían eran elementos periféricos, no se discutía en esa audiencia el contenido propiamente de la información médica de la presidenta, por lo que me llama un poco poderosamente la atención de que la audiencia haya sido reservada cuando todos hemos visto que en la mayoría de casos donde está la presidenta de la República, las audiencias son públicas, o por lo menos la mayoría las podemos seguir a través del canal del Poder Judicial. Y eso llamó la atención definitivamente porque nos enteramos incluso de la posición de la presidenta Dina Boluarte ya después, ¿no?, de que la audiencia se había realizado, cosa que no había sucedido en hechos anteriores. Claro, y esto además también como punto final responde también a una serie de medidas o decisiones de la presidenta bastante contradictorias, porque en muchos casos siempre su primera posición ha sido brindar toda la información a los fiscales, a las personas que están investigando los hechos, y luego, cuando parece haber un punto en donde pudiera haberse desnudado alguna mentira, alguna contradicción, rápidamente ella y su abogado retroceden, y la estrategia es del repliego a esperar que la Fiscalía pueda tener mayores elementos para ver luego cómo responden ante la opinión pública. Además, doctor Álvarez, fue la misma presidenta de la República quien en un mensaje a la nación, la recordamos, ¿no?, ella parada al centro y rodeada de sus ministros dijo: señora fiscal de la nación, aquí estoy para que me investigue, llámeme cuando usted quiere, estoy dispuesta, dijo la presidenta, a revelar mi información médica. Lo dijo la presidenta y lo dijo a nivel nacional. Sin embargo, no está cumpliendo con ese compromiso. Claro, y creo que el punto que genera un cambio mayor en la posición de ella es cuando hace unas semanas recuerdo que en los medios venía información de que al parecer el doctor Cavani de alguna manera estaría o vendría colaborando con la justicia y esta asistente de la presidenta también desde fuera del país. Eso ha hecho inevitablemente que la presidenta ponga este remedio judicial para evitar que el médico bajo cualquier forma pueda declarar en la carpeta o en la investigación que tiene abierta y de esa manera llegar al punto vital, porque el médico, como sabemos, puede reconocer si el acto médico existió y si además fue un acto médico que estaba relacionado a una necesidad física de la presidenta o si por el contrario era algo simplemente para generar un tema de embellecimiento de parte de ella y de su rostro, ¿no? Uno tiene la impresión y se pregunta, ¿por qué la presidenta no sale y aclara realmente todo esto que podría resolverse en menos de 2 minutos si la presidenta contara la verdad? Si es que su verdad es realmente la que ella defiende, ¿correcto? Podría contarla tal cual fue. Sí, es más, yo en algunas entrevistas he mencionado que el caso parece menor porque revela solamente un Parece bastante trivial. Claro, es una operación que ella la pudo haber informado y que en todo caso se pudieron haber tomado otras medidas. Por ejemplo, la fiscal de la Nación hace poco se dio de vacaciones. No es algo ilegal que un funcionario público se vaya de vacaciones, que pide licencia. Lo pudo haber hecho. O por último, decir, bueno, ya, tenía una operación que me la aconsejaron los médicos en la nariz y de paso me hice unos retoquitos. Claro. Y está, punto. En efecto. Se terminaba el caso. Exactamente, pero luego ya han surgido otras versiones, como decía. Posiblemente al médico se le ha pedido que esconda o que facilite la historia médica para que la presidenta la pierda o la desaparezca. Luego viene el tema de que supuestamente habría habido un intercambio de favores. Que no buscaba el doctor Cavani si dicen que la presidenta no le pagó la operación, pero que el doctor Cavani después le envió mensajes pidiéndole: coloca a tal persona en el seguro, acá te mando el CV de tal persona para que pueda tener chamba. Eso ya es otra cosa. Claro. Es casi muy similar al caso del Waiki. Ella tranquilamente pudo haber arreglado la situación explicándolo de una manera rápida
Sin embargo, las teorías fueron creciendo hasta que llegó un momento en que el gobernador regional, Oscar Ima, llega a decir de que en efecto le había dado los relojes a la señora Dina Boluarte y que no eran ni fantasías ni otras cosas, sino que verdaderamente era un reloj Rolex, bajo la teoría del préstamo, que hasta el día de hoy sigue siendo objeto de investigación. Pero creo que eso responde a una mala estrategia comunicacional y en parte también está asociada a la legal, aunque en una segunda instancia, porque finalmente quien define el sentido de los actos es la presidenta. Por supuesto. Pero esto genera que la Fiscalía tenga, frente a un caso que parece trivial, mayores elementos y continúe con las pesquisas. Incluso si esta resolución judicial llega a ser favorable, pues el caso entra en una posición muy complicada para ella, porque a eso le sumamos que hasta la firma de ella se está cuestionando y se quieren hacer una pericia. Exactamente, se habla de decretos supremos que solo puede firmar el presidente de la República, o la presidenta en este caso, que habrían sido firmados por otra persona, precisamente porque la presidenta estaba en un periodo de descanso tras la operación. ¿Cuánto puede pesar una investigación con relación a la permanencia de la presidenta de la República en su cargo, doctor? Bueno, es que lamentablemente hay que diferenciar las responsabilidades penales de la responsabilidad política funcional que puede determinar el Congreso. Ya lo hemos visto en el pasado, no hace mucho con el caso del presidente Castillo, que había muchas investigaciones, muchos cargos, al parecer pruebas, al parecer delaciones, y sin embargo no hubieron muchas que lograron que finalmente él haya sido vacado. Veremos nuevamente, porque esto responde y recae en la espalda del Congreso, a ver si en efecto esta investigación puede generar una posibilidad de vacancia, porque todavía lo pueden hacer. Recordemos que la presidenta lo que no puede hacer es disolver el Congreso, porque ya hizo la comunicación oficial de que se van a dar las elecciones el próximo año. Pero, sin embargo, la espada, se podría decir, todavía la tienen los congresistas si es que eventualmente quisieran vacarla. Veremos. En nuestra política todos sabemos de que uno no puede cerrar los ojos tranquilos, porque al día siguiente nos levantamos con una sorpresa. Definitivamente. Y para cerrar este tema, y sin ánimo de incentivar el llegar a ese escenario que sería catastrófico para el Perú, sin lugar a dudas, entonces, para que quede claro, ¿el Congreso todavía puede vacar a la presidenta Dina Boluarte? Sí, claro que sí, lo puede hacer. Lo que no puede hacer la presidenta, al contrario, como decía, es disolver el Congreso. Correcto. Pasemos a otro tema que nos preocupa también y que en este momento está en boca de todos los peruanos. La quinta muerte por el suero fisiológico de Medifarma. El ministro César Vázquez, titular del sector salud, ha llamado criminales, son sus palabras, a los representantes de Medifarma, y de taquito le ha mandado también este mismo calificativo, atención, a los representantes de la clínica Sana. ¿De qué delito estamos hablando cuando hablamos del caso precisamente del suero deficiente de Medifarma? Sí, estamos hablando de una responsabilidad por un delito contra la salud pública por la creación, generación de un medicamento que puede generar que puede generar un daño a la salud pública. Este delito tiene dos momentos. El momento que tiene que ver con la creación de un producto farmacéutico que puede dañar la salud pública, y el segundo momento para la persona que, conociendo que el producto es nocivo, lo comercializa, lo entrega a terceros. Naturalmente, la primera responsabilidad la tendría Medifarma, porque ellos tendrían que haber detectado si es que este suero en efecto poseía o podía poseer algún componente que dañe la salud pública. Y luego viene un segundo momento, cuando todos aquellos que han comprado los lotes de Medifarma no toman las acciones correspondientes para retirar el producto, porque conocen ya la nocividad del mismo por la información que apareció en los medios de comunicación, ahí recae una responsabilidad penal. Salvo que, de alguna manera, Medifarma les hubiera comunicado a los potenciales proveedores de que en efecto este suero tenía un componente nocivo para la salud pública, y en ese caso la conducta es plenamente dolosa. Pero en un principio eso tendría que determinarlo la Fiscalía. La responsabilidad de Medifarma en la creación de este producto farmacéutico, y en segundo lugar de todos aquellos que la comercializaban este producto, para ver si es que en efecto ellos conocían anteriormente su dañosidad. Si no la conocían, no hay responsabilidad penal, y si la conocían, lo tendrán. Concretamente, ¿el delito es entonces? El delito de creación, venta y comercialización de productos farmacéuticos adulterados. Correcto. ¿Qué penalidad tiene? ¿Qué sanción? Una pena, me parece, de 5 años de 5 a 10 años. De 5 a 10 años. Así es. Pero ¿a quién podría en todo caso caer esta sanción, esta pena? Se lo pregunto porque en la Comisión de Salud del Congreso, el representante de Medifarma literalmente culpó a 2 operarios que en época de Navidad, según él, habrían elaborado de mala manera el suero fisiológico que ha terminado matando a 5 personas.
Bueno, es que la responsabilidad no solamente va a recaer o podría recaer en el operario que supuestamente habría manipulado el suero. Tiene que haber toda una cadena de control de calidad que no únicamente se agota en la persona que crea o que, por ejemplo, pone el producto en un envase. O sea, eso tiene que determinarlo la Fiscalía. En un principio, la responsabilidad puede recaer entre los trabajadores que directamente habrían manipulado, si es que lo habrían manipulado con un conocimiento esos dos que ha señalado el gerente de la Medifar. potencialidad peligrosa del producto, así como todos aquellos en la cadena de producción o de verificación del producto que no habrían cumplido correctamente sus funciones. Podría ser el gerente general, podrían ser los directores de la empresa, pero eso tendría que determinarse, ¿no? Eso es parte de la investigación que tiene que hacer la Fiscalía, porque es un caso complejo, como por ejemplo en el caso del Red Plaza. Si bien es cierto, vemos un resultado muerte que es dañino para todos y obviamente rompe toda nuestra inquietud sobre ese tipo de delitos, la investigación tiene que determinar quiénes tenían conocimiento de esta acción peligrosa y de la composición peligrosa de este producto farmacéutico. Tema tan doloroso para todos los peruanos, realmente. Gracias, doctor Álvarez. De nada, Francisco Álvarez, abogado penal, con nosotros aquí en Prueba de Fuego. Volvemos con mucho más.